identidad y realización personal. Nuevamente, tu espacio para el crecimiento interior. Al aire. Buenas tardes, comunidad, nuevamente. Les quiero agradecer que sigan aquí en sintonía con nosotros todos los lunes, miércoles y viernes en Radio Lab Chile, en nuevamente tu programa de desarrollo personal. Y aquí estamos ya llegando a la mitad de junio, aún navegando. Hoy la lluvia nos acompaña, así que el navegar se hace más pragmático. En esta nueva vida que nos está tocando de diferentes maneras llevarla en nuestras casas. Y bueno, no es fácil las sensaciones, las emociones que podamos sentir, y es por ello que el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano ofrece una serie de terapeutas, psicólogos, coach, arteterapeutas de Gestalt, etcétera, para acompañarte en este proceso vía Zoom y poder transitar las dificultades de una mejor manera. También el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano ofrece meditaciones activas. Esto también a través de Zoom en estos momentos, todos los lunes. Estas meditaciones tienen la particularidad que tienen un movimiento. Ello quiere decir que a través de la expresión de la voz, de los sonidos y de activar el cuerpo, tenemos la posibilidad de que afloren aquellas emociones que puedan estar reprimidas, guardadas, y abrazarlas y bajar un poco este ruido mental, la angustia, los pensamientos que pudiesen estar. Piel de Oveja Chile también ofrece una diversidad de productos ideales para estar en casa. Pantuflas, plantillas, pieles de oveja ideales para la bajadita de cama, una serie de productos que la verdad yo tengo varios de estos y la verdad que son exquisitos. O sea, bueno, hoy que llueve, ideal acostarse en un sillón con esta piel de oveja sobre los piececitos y leer un buen libro. Y otro aspecto que no hay que dejar de lado es el arte. Y Isabel Opazo es una maravillosa escultora, artista, que realiza estos relieves que podéis estar viendo en este momento en las imágenes, que son realmente muy orgánicos, son muy bonitos. Es un trabajo muy delicado que requiere de muchas horas, como podéis ver, porque son estas piezas pequeñas de madera que se van acoplando, que se van abrazando. Son bellísimas y le dan mucho movimiento, le dan como vida a tu espacio donde puedas estar. Así que para mayor información ahí salen los datos de Isabel Opazo Relieve. Y para los que estáis pensando en realizar un cambio de vida ahora cuando esto acabe, esperando que esto acabe, pues Paisajes Lonquimay ofrece en el sur de Chile, en el bellísimo sur de Chile, unas parcelas maravillosas. Es un proyecto de vida para iniciar esto, un nuevo proceso de transformación. Aquí puedes hacer de tu sueño una realidad en un entorno de naturaleza. Así que Parcelas Lonquimay, ahí podéis ir contactando y quizás realizar un cambio de vida. Recordaros que la música de fondo que nos acompaña en la primera parte es de la compositora y cantautora chilena Catalina Claro. Podéis mirar más música de ella en catalinaclaro.com. Y la música de la segunda parte es del músico místico y multiinstrumentalista de Bacán. También tiene su página web de bacán.com. Y el audio del inicio de la actriz y locutora Trinidad Taco. Y como es costumbre, voy a iniciar leyendo un texto que elijo en relación al tema y al invitado. Y bueno, es que hoy he elegido este texto de Primo Levi, de su gran obra, Si este es su nombre. Como sabéis, Primo Levi fue un superviviente del Holocausto y dedicó su vida a luego testimoniar, a escribir sobre todo lo que vivió el tiempo que estuvo en este campo de concentración en Auschwitz. Y dice así: todo el mundo descubre tarde o temprano que la felicidad perfecta no es posible, pero pocos hay que se detengan en la consideración opuesta de que lo mismo ocurre con la infelicidad perfecta. Los momentos que se oponen a la vida de uno o estado límite son de la misma naturaleza. Se derivan de nuestra condición humana, que es enemiga de cualquier infinitud. Se opone a ello nuestro eternamente insuficiente conocimiento, y ello se llama, en un caso, esperanza, y en el otro, incertidumbre del mañana. Se opone a ello la seguridad de la muerte, que pone límite a cualquier
pero también a cualquier dolor. Se oponen a ello las inevitables preocupaciones materiales que, así como empozoñan cualquier felicidad, de la misma manera apartan nuestra atención continuamente de la desgracia que nos y convierten en fragmentaria y por lo mismo en soportable su conciencia. Y muy profundas, todos los escritos de Primo Levi puedes encontrar por ahí. Y esto para dar la bienvenida a Eugenio Tironi, que estoy muy agradecida que estés hoy con nosotros. Eugenio Tironi es un ensayista, autor de varios libros, columnista de Mercurio, doctor en ciencias de sociología, miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales de Chile, quien escribe actualmente columnas en el Mercurio. Hola, Eugenio Tironi. Hola, Françoise, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Eugenio Tironi escribió este libro hace unos años, No es cosa de otro mundo. Es a partir de la lectura de tu libro, Eugenio, que me da la sensación de que la felicidad no necesariamente está supeditada a las conexiones materiales. Y eso nos dice mucho de lo que estamos haciendo hoy. Es por ello que esta conversación, Eugenio, preguntándote, ¿es posible la felicidad a pesar de la precariedad en la que nos encontremos? Sí, yo creo que sí, totalmente sí. O sea, si Primo Levi es capaz de decir que incluso en los lágeres, incluso en los campos de concentración nazi, era posible encontrar la felicidad, con más razón la podemos encontrar en las condiciones en que estamos viviendo. De hecho, hay personas, grupos humanos y sociedades que son relativamente felices a pesar de las condiciones materiales muy precarias y de las condiciones económicas muy difíciles que viven. ¿Por qué? Porque la felicidad tiene un soporte material importante, tiene un soporte económico importante, pero depende de un conjunto de variables que tienen que ver con la salud, tienen que ver con los vínculos, con las relaciones, tienen que ver con la vida en pareja y la vida de la familia, tienen que ver con las creencias religiosas o las creencias ideológicas, tienen que ver con el sentido de pertenencia. O sea, hay una serie de elementos que contribuyen a la felicidad, y estas circunstancias que estamos viviendo, claro, a lo mejor no, a los que no hemos tenido la desgracia de caer, digamos, enfermos por el COVID, aquellos que incluso no tenemos tampoco la desgracia de vivir hacinados y por lo tanto que podemos pasar la cuarentena en forma adecuada, digamos, en forma no apremiante. Los que tenemos esa suerte, como digo, podemos reforzar ciertas relaciones que dicen relación con la reflexividad, con el cultivo de ciertos intereses, o establecer vínculos más profundos con la gente que nos rodea, que pueden ayudarnos a aumentar nuestro nivel de felicidad. En el artículo que salió hace unos días en el Mercurio, que se titula El futuro es el ahora, y donde tú haces como una suerte de la vivir en 6 etapas, ¿no? Y justamente una de las etapas, la primera, es la de esto de las ciencias personales, donde aparece esta solidarización, esta colaboración, ¿no? De unificarse con la familia, con el trabajo. Sí, lo que yo decía, como que hay una primera etapa en la cual nos encontramos ante esto como ante una sorpresa, y las sorpresas siempre tienen algo de atractivo, producen adrenalina, más hay que ajustarse, hay que adaptarse, hay que
hay que enfrentar la emergencia. Y esto demanda mucha exigencia en lo laboral, en lo familiar. Entonces, como que finalmente esto da un foco a la vida, da un propósito. Ahora, eso va pasando, sí. Esto va pasando, viene luego un momento en el cual uno está más bien preocupado uno comienza a aburrirse un poco, uno, claro, se pasa una etapa siguiente en la cual uno tiende a ser más solidario, se preocupa de los demás, de los más vulnerables, busca darle una mano, hay muchas reuniones por Zoom, muchos vínculos, muchos llamados a teléfono, pero después viene ya una cierta rutinización, todo se vuelve una liturgia un poquito vacía, ya no existe el entusiasmo del inicio, las cosas se burocratizan, ya hay menos curiosidad, y hice un momento en el cual como que yo decía en esa columna, estamos a la caza de cualquier elemento que nos permita alimentar el optimismo y la ilusión de que esto se va a terminar pronto, que esto se va a acabar, que estamos viendo la luz al final del túnel, que ya llegamos a la meseta, que en Chile no va a ser tan intenso como fue en otros países, que estábamos mejor preparados, y un discurso oficial que en cierto modo refuerza esa idea como para darnos esperanza. Bueno, y eso no se cumple, lo que nos precipita en una situación un poquito más depresiva, que yo creo que por la que hemos pasado los últimos días, la última semana, a ver que las cifras son malas, son derechamente malas, y bueno, y que no sabemos cuándo esto va a terminar, y ahora esto mismo puede alimentar una conducta que yo la considero que también es una nueva trampa, que es comenzar a proyectarse hacia el futuro y a imaginar cómo va a ser el futuro, y a eso es como finalizas tu sexta etapa, la etapa final, exacto, que cierras diciendo adivinar cómo es el futuro, la sobrevivencia a la esperanza. Es como muy bonito, ¿no? Como hay perspectivas de toda índole, y nos volcamos a ella como abejas a la miel, deseosos de asegurarnos un espacio en la nave, y que ello viene a ser como una especie de trampa. Claro, porque un poquito no existe, no hay. Dices, ahí terminas diciendo el futuro no hay que imaginarlo porque no existe, el futuro es ahora. Pero relaciona también con Jorge Millas, ¿no? Con el filósofo que dice el futuro está en nuestro presente, como dirección de la actividad. Claro, por eso que hago mención un poco al budismo, digamos, y a todo el pensamiento, a toda la tradición hinduista, que es más que milenario, ¿no es cierto?, que insiste en renunciar al futuro, digamos, para privilegiar el presente. Y esta es una misma idea que hoy día ha reivindicado con mucha fuerza un muy famoso profesor y cientista político de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, que se llama Mark Silla, que insiste en decir, mira, en realidad, si hay algo que ha confirmado este COVID, es que el futuro es muy rebelde, o sea, que nos sale con sorpresas que no teníamos para nada, digamos, en el mapa. ¿Quién habría imaginado que la humanidad se iba a detener como se ha detenido por efecto de un virus, ¿no? Cuando creíamos ya que lo habíamos eliminado de la faz de la Tierra, o al menos lo teníamos completamente bajo control. Y resultó que fue al revés, que ellos nos tienen bajo control a nosotros. Entonces, en realidad, esto hace pensar que hay que concentrar la fuerza, la energía en el presente, porque el futuro está siendo dibujado, está siendo diseñado por las acciones que adoptamos hoy día, ¿no? Entonces, digámoslo así, cuanto mejor vivamos lo que estamos enfrentados a vivir,
es más probable que el futuro se acerque a lo que imaginamos. ¿Tiene la espiritualidad un componente importante para la felicidad? Bueno, sí, mucho. O sea, toda la investigación que hay sobre esto, que es bastante amplia, bastante vasta, y en muchos lugares del mundo indican que sí, que la creencia permite soportar mejor el dolor. Y la superación del dolor es el principal ingrediente de la felicidad. La felicidad no es un estado permanente. La felicidad no es un estado estable. La felicidad es un instante, un momento que se experimenta en el momento en que superamos un dolor. Nos conectan con esto, con la infinitud, con lo absoluto. Y en ese sentido son una estimulante, digámoslo así, para la felicidad. Y de hecho, uno encuentra en estos grandes estudios y encuestas que se realizan en el mundo, que las personas que tienen vida espiritual, que pertenecen a grupos espirituales o religiosos y que tienen creencias religiosas o espirituales, declaran niveles de felicidad superior al promedio. Hay varios puntos de los que tú hablas en tu libro que son componentes de la felicidad, ¿no? Entre ellos mencionas como parte muy importante de la base que nos hace como sentirnos parte de un lugar, el sentido de pertenencia. Y también relacionándolo con, creo entender que hablas de que en Latinoamérica somos un continente que estamos bastante cercanos y asumidos al mestizaje. Yo particularmente difiero un poco de eso, no siento como que realmente el mestizaje está como integrado en totalidad, como que yo creo que hay una renegación a los pueblos originarios y creo que también eso es parte de nuestra cultura. Quiero ahondar un poco más en ello, Eugenio. A ver, dos cosas. Yo creo que me refiero al tema del mestizaje. Efectivamente, nosotros, digamos, en Latinoamérica y en Chile incluido, tenemos una historia traumática respecto a los pueblos originarios, como tú dices, que han sido excluidos y segregados a lo largo de la historia no solamente colonial, sino que la historia republicana. Y hay que decir esto, que las personas o los grupos que se sienten segregados, que se sienten excluidos, tienden a ser también más infelices. O sea, la segregación es un golpe sobre la felicidad de las personas, ¿no? Como lo es el desempleo, como lo es la ruptura afectiva, como son los problemas de salud. Pero la segregación es una experiencia cotidiana que fomenta el sentimiento de infelicidad. Ahora, sin embargo, en América Latina, a pesar de prácticas segregatorias, no tenemos experiencias de racismo y de apartheid como la que se han conocido en la historia, digamos, y hasta la historia muy cercana. ¿Pero no es racismo con lo que ocurre con el pueblo mapuche? Pero no es, yo creo que tiene componentes racistas. Yo creo que uno podría entrar en la categoría general de racismo, pero no es un racismo declarado. No es un racismo, y el declararlo tiene sentido porque al declararlo se absolutiza, o sea, se naturaliza, ¿no? Se hace
inviolable, se hace algo que no es corregible. Y eso nosotros se lo debemos, en cierto modo, hay que reconocer al catolicismo. El catolicismo, no, si bien admitió, como en general lo hace el catolicismo, el pecado de la segregación, nos puso por delante y nos enfrentó, por lo menos retóricamente, a la noción de que los pueblos indígenas son humanos, que deben participar de una misma iglesia y que tienen el derecho a la redención a través de la iglesia, y que deben ser tratados como humanos. Y el no ser tratados como humanos al menos es un pecado a lo mejor perdonable por el confesor, pero es un pecado. Esto es muy distinto a lo que fue la experiencia anglosajona. Es concretamente muy distinto a la experiencia estadounidense, donde la separación entre los afroamericanos, los descendientes afroamericanos, primero fue mucho más absoluta, donde el pecado era más bien la integración, donde el pecado era no respetar la separación. Y además una situación que se prolongó hasta el siglo XIX. O sea, más bien, digamos, hasta mediados del siglo XX. O se sigue prolongando hasta el día de hoy, como lo estamos viendo en las ciudades, por las protestas en la ciudad americana. Entonces, en América Latina, al menos retóricamente, al menos normativamente, y también hay que decir que también desde el punto de vista racial, hay niveles de mestizaje mucho más altos. O sea, hay una mezcla mucho más alta. Aquí, claro, tenemos muchos que nos sentimos que no tenemos ni una gota de sangre indígena, pero sabemos muy bien que eso es totalmente falso. Aquí la gran mayoría de los habitantes de esta tierra somos mestizos. Tenemos una mezcla en nuestra sangre, por las características además que tuvo la colonización, digamos, y el poblamiento de América Latina. Entonces eso, y hay que decir una cosa, que en ese sentido el mestizaje, o sea, la no clasificación y la no segregación son elementos importantes para la felicidad, que hay que decir, y ese es mi punto principal en el libro, de que en América Latina es particularmente alta. O sea, en cierto modo América Latina compensa la precariedad económica, o compensa incluso la desigualdad socioeconómica, y es capaz de generar, a pesar de eso, niveles de felicidad relativamente elevados. O sea, como digo en el libro, América Latina tiene la virtud de crear mucha felicidad con pocos recursos económicos. Y esto tiene en parte que ver con el mestizaje, pero también con otros factores que menciono, o sea, la familia, la creencia, la idea de nación, etcétera. Eugenio Pironi, nos vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a volver en unos minutos, así que comunidad, nuevamente no se vayan, les recordamos que sigue en pie el apoyo que está haciendo Radio Lab Chile de Pyme en Casa, y para ello tenéis que mandar un video grabado en horizontal promoviendo vuestros productos al 569-954-74603. No se vayan y volvemos en unos minutos para seguir hablando sobre la felicidad y cómo es posible en esta circunstancia que estamos viviendo ser felices. Hola, mi nombre es Patricio Escanilla, soy el creador de Boqueto, una confitería de autor donde todos los productos los hacemos sin azúcar, sin gluten y sin preservantes.
Mezclamos el dulzor de la fruta con la intensidad del cacao sobre el 55% y hacemos productos realmente deliciosos. Visita nuestra página y síguenos en las redes sociales. Estamos despachando a todo Chile. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Mi nombre es Isabel y quiero presentarles Semillas Sanitas, alimentos veganos y sin gluten. Nuestro primer producto, Parmesan, versión vegana del queso parmesano rallado. Viene en 4 sabores: natural, orégano, jengibre y merquén. Nuestro Vegan Crunch, apanador o empanizador para vegetales. Y nuestra premezcla para queques de frutas. Todos estos productos han sido diseñados para ustedes con mucho cariño para que tengan una alimentación sana. Muchas gracias. Esto no sabe. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Buenas tardes, comunidad, nuevamente. Estamos aquí, continuamos con Eugenio Tironi, conversando sobre la felicidad, sobre los factores que pueden influir en este no estar feliz, en este descontacto, separación con uno mismo. Dice Max Scheler, el filósofo, el espíritu es el único ser incapaz de ser objeto, es actualidad pura. Su ser se agota en la libre realización de sus actos. El centro del espíritu, la persona, no es, por lo tanto, ni ser sustancial ni ser objetivo, sino tan solo un plexo y orden de actos, determinado esencialmente, que se realiza continuamente a sí mismo. ¿Cómo hacernos a nosotros mismos continuamente, Eugenio, cuando no tenemos, cuando estamos frente a una hostilidad, frente a una vida que se desmorona, cuando se rompen, se desmorona todo a nuestro alrededor, mantener esa firmeza interior? Bueno, no hay fórmula, pues no hay remedio. Uno, digamos, no sé, yo tampoco tengo la sabiduría, digamos, ni mucho menos para eso, pero por lo tanto yo soy un modesto sociólogo que me baso en la más información que el tipo de información que manejamos los cientistas sociales, que es más bien información empírica, y lo que muestra esa información empírica es que, como he comentado antes, hay un montón de factores que influyen. Por ejemplo, influye mucho la concentración, el tener foco, y el foco
uno lo consigue a través de varias vías. El trabajo da foco, la actividad da foco, en el sentido, el ocio, en el sentido, el divagar, el deambular, no son buenos para la felicidad, son más bien negativos para la felicidad. En este momento, claro, esto que dices tú, de alguna manera también, dada esta situación, se empieza a volver este trabajo o esta rutina en algo como Claro. le llamas tú la quinta etapa, el bajón, como el inframundo, y el optimismo se empieza a transformar. Claro. Pero por eso mismo que si uno se observa a sí mismo en estos días, uno construye rutina. Construye rutina, construye cierta liturgia incluso. Incluso se vuelve un poquito maniático o maniática. ¿Y por qué? Porque eso nos da una sensación de orden. Y porque nos da foco, nos concentra. ¿Y por qué buscamos la concentración? Porque la concentración nos provee más felicidad. El estar permanentemente rumiando y tener la vida sin foco, como dije, aún lo hace más miserable. Y esto es un poco lo que el relato de Primo Levi, precisamente en su experiencia en el campo de concentración, que es foco, concentración, rutina, que a veces se vuelve muy monótona y por tanto hay que tratar de cambiar el orden de la rutina para que no se vuelva monótona. Pero la concentración influye. Bueno, y es por eso que no hay nada que genere más concentración que la vida sexual. Y por eso la vida sexual es tan importante. Y eso es bien curioso en los estudios de felicidad, es que la gente que tiene pareja estable tiende a ser más feliz porque tiene una vida sexual más intensa, más frecuente. Además, esta cuestión que se sabe que por lo que no es efectivo, o sea, que de pronto hay episodios extraordinarios que producen un estallido de felicidad. Pero eso dura lo que dura un estallido, poco. Rápidamente. Lo que sucede ahí es que antes teníamos la posibilidad de todos aquellos, cuando en alguna de tus citas en el libro tú mencionas justamente, es la felicidad aquella como el cumplir esos deseos, o es la ausencia de deseos. ¿Dónde está la felicidad? ¿No? Y en este momento no, a lo mejor me hace feliz verme con amigos o lograr ciertas cosas, los viajes, no tengo idea, y en este momento no puedo realizar eso. Entonces, la felicidad, ¿dónde la pongo? ¿Dónde están esos destellos de felicidad en este estar ahora aquí en casa? Es un problema, pero hay que tener en cuenta que hace más feliz hacer planes que realizar los planes. O sea, entonces es una condición más interna, más sí, mental, más que material. Sí. Es más placentero planificar un viaje que realizarlo. Entonces en estos son tiempos que quizá hay que planear, hay que pensar, hay que y además apreciar el placer que producen las pequeñas cosas. Como dice un psicólogo al que yo cito, nada produce más placer que unas pantuflas confortables. No son los grandes episodios, no son los grandes estallidos los relevantes. Esos producen una sensación de felicidad que se agota muy rápidamente. Producen a la larga mayor sentimiento de felicidad los pequeños logros cotidianos, los pequeños actos placenteros, que tienen que ver pueden ser con la limpieza, puede ser con un trabajo bien hecho, puede tener que ver con una comida, puede tener que ver con una conversación. Entonces esos son factores que van influyendo. O sea, yo creo que en todo rigor uno, bajo cualquier circunstancia, uno podría encontrar aquellas prácticas, digamos, que incrementan la felicidad. Ahora, ciertamente esto requiere ciertas condiciones materiales básicas. O sea, la incertidumbre económica, o la sensación de no poder cumplir con la exigencia mínima en materia de alimentación, de
pago de cuentas, o la amenaza a la salud, son todos factores contra los cuales es muy difícil combatir. Solamente, digamos, personas tan excepcionales como un Primo Levi, digamos, es capaz de sobreponerse a ese tipo de experiencias y encontrar, digamos, una cierta base de felicidad. En una parte de tu libro tú mencionas que la gente que es pobre y efectivamente logra adquirir más dinero es feliz, no así el que tiene una base económica buena, y el dinero no le da la felicidad. Sí, no, lo que digo es un poco diferente, porque en general la gente más pobre es menos feliz que la gente más rica. En general los países más ricos son más felices que los países más pobres. En general las personas, la familia, los grupos sociales y los países que aumentan su nivel de bienestar económico, aumentan también su nivel de bienestar subjetivo. Pero hasta cierto punto. Hay un momento, un nivel, un umbral, a partir del cual el contar con más bienes, el aumentar el consumo y aumentar la riqueza no genera más felicidad, sino al revés, comienza a tener un rendimiento no solamente creciente, sino que negativo. ¿Y eso por qué? Porque pagamos un costo muy alto por aumentar el consumo, pagamos un costo muy alto por aumentar la riqueza. ¿Cuál es ese costo? El que deterioramos los vínculos personales, los vínculos afectivos. Y el deterioro de esos vínculos no es compensado por la riqueza material. Entonces, uno tiene que mantener un cierto equilibrio entre lo que es el contar con una base material que a uno lo hace más feliz, efectivamente lo hace más feliz, y de eso tienen que preocuparse los estados, los gobiernos, las políticas públicas, pero no al costo de llevarnos a un tipo de vida en el cual no podemos sostener los vínculos afectivos, o destruimos nuestras relaciones familiares, o subordinamos todo a la búsqueda de la riqueza, porque si llegamos a ese punto, la felicidad se nos va entre medio de los dedos. Me parece interesante también otro punto en el que tú hablas del recuerdo, ¿no? La importancia del recuerdo frente a una experiencia, pero que a veces puede haber habido una experiencia súper grata, pero que dado la última instancia que hubo una experiencia negativa, como que todo se va a empañar negativamente en vez de positivamente. Entonces yo pensaba justamente en los años de matrimonio, que muchas veces sucede, de parejas que a lo mejor tuvieron 20 años, de los cuales 15 quizás fueron maravillosos, y los últimos 5 negros, la negrura, y claro, pero hubieron 15 maravillosos, pero el ser humano, que nos quedamos con la experiencia del lo último vivido. Sí, eso es lo que dicen, lo que yo he leído de los psicólogos que investigan este tipo de cuestiones. Y es que la experiencia última tiñe la imagen de toda la experiencia precedente, ¿no? Y desde ese punto de vista, cuando uno busca experiencias como exaltadoras, experiencias que una vez se la idealiza porque van a producir una gran sensación de felicidad, tiene que tener cuidado, en el sentido que no tengan shocks demasiado altos, ¿no? Que no sean como una especie digamos, de que no sometan a la posibilidad de que uno termine esa experiencia con una sensación muy negativa, porque eso tiñe todo, ¿no? Bueno, pero así como es para un lado, también podría ser para el otro. Entonces quizás una vida, 20 años también, poniéndonos en el mismo caso, donde quizás hubo agresión, hubo violencia, hubo una situación terrible, logras salir de ello, rehaces una nueva vida y llevas 5 años de felicidad, o sea, como de encontrar lo que es
otras posibilidades positivas. Entonces, en el fondo, ¿la vida se podría teñir de esa última experiencia o todavía el recuerdo negativo tendría incidencia? Por supuesto, totalmente, tienes toda razón. Y es por eso que a mí me gusta mucho una afirmación que hace Boris Cyrulnik, este neuropsiquiatra francés, esto que creo que lo comenté antes, que la felicidad es el triunfo sobre el dolor. Y por lo tanto, el que no se expone al dolor no puede experimentar la felicidad. En ese sentido, una vida que busca la perfecta armonía, que evita todo riesgo, que digámoslo así, se protege de toda posibilidad de fracaso. No es efectivo que nos lleve a un nivel más alto de felicidad. La felicidad supone un grado de riesgo, supone enfrentar la vulnerabilidad y superarla. Como dice Montaño, ¿no es cierto? Uno tiene que vivir pensando que se va a morir cayendo de un caballo, ¿no? Y no en el lecho de enfermo, ¿no? Y eso hace que uno pueda experimentar una buena vida. Es que y eso a mí personalmente me aleja un poco debo confesar, me aleja del pensamiento un poco hinduista, me parece que de pronto tiene una visión demasiado pasiva, digamos, y es en el sentido que sería la pasividad perfecta y el centrarse solamente en uno mismo es lo que va a ser como el antídoto contra los pesares. Y yo tengo mis dudas. Yo creo que la vida activa, ¿no? La vida activa que supone riesgo y es finalmente digamos, es mejor desde el punto de vista de la felicidad. Ahí podríamos también nombrar a Heidegger, ¿no? Como el Dasein, el realmente pasar o realmente existir en totalidad en este estar en la vida. ¿Tienes tu libro a mano para que nos leas un texto? Tengo el libro a mano, pero sí, que lo estuve mirando ahora porque ya se me ha olvidado, ya lleva muchos años. Escribes muchas columnas también continuamente. Comunidad Nuevamente, les recuerdo que nos encontramos con el columnista sociólogo, doctor en sociología, Eugenio Tironi, y nos va a leer un texto de su libro. Decía lo que estaba viendo antes, dice Michel de Montaigne, en sus ensayos, escritos a mediados del siglo XVI, elabora una magnífica ilustración de esa ruptura, lo que le valió que por años estuviera en el índice de las obras subversivas, perniciosas e inmorales. No hay que esperar la muerte feliz, dice, para alcanzar la felicidad. Hay que buscarla en la vida feliz, donde se alternan periodos de inquietud y de sosiego, de privación y de satisfacción. La felicidad depende de nosotros, y nadie está por tiempo prolongado en un estado de sufrimiento si no es por su culpa. Pero la buena fortuna, dice Montaigne, es escasa, leve y breve, por lo que hay que aprovechar todos los instantes en que se presenta. De ahí que, comillas, un espíritu demasiado preocupado por el porvenir es infeliz. 3 siglos después, el vienés Sigmund Freud se preguntaba por qué los humanos no renuncian a interrogarse una y otra vez acerca del propósito de su vida, sin encontrar una respuesta satisfactoria. Lo hacen, se responde, porque queda alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y mantenerla. Pues la vida tal como se nos impone es demasiado dura para nosotros.
nos trae demasiadas penas, frustraciones, tareas imposibles. E insisten en ello, aún sabiendo que el programa que nos impone el principio del placer, el de ser felices, es irrealizable. Y terminaba con una sentencia lúgubre. La intención de que el hombre sea feliz no está contenida en el plan de la creación. O sea, la felicidad es una aspiración perpetua y nunca alcanzada. Quien declara haberla alcanzado, lo más probable es que no la está experimentando. ¿Eso quiere decir que no existe la posibilidad de ser felices? ¿O existen solamente los destellos de felicidad? Yo creo que son los destellos de felicidad. ¿Buda no fue feliz o no se iluminó? ¿La iluminación podría ser parte de la felicidad? Por eso digo, ahí yo tengo un conflicto, una contradicción. Yo creo que la felicidad no es un estado permanente, no es una meta que se puede alcanzar y en la cual se puede permanecer. Es un esfuerzo permanente e inacabado. O sea, a lo mejor el Buda tiene razón. Alcanzó un estado que le permitió llegar a vivir en lo absoluto. O sea, dejó de ser humano. Pero luego también tenemos el ejemplo también de algunos sacerdotes realmente devocionales que entregaron su vida en bondad a ayudar al prójimo. Incluso también están los escritos de Francisco de Asís, donde él también mantiene diálogos como con la naturaleza, con los árboles, con los animales, o sea, el todo en el todo. Y eso también dentro de este aspecto más espiritual y de la existencia del ser en comunión y unión con la vida misma. Sí, pero esas son experiencias que estuvieron jalonadas por conflictos, por tensiones, por tentaciones. O sea, un Francisco de Asís o uno cualquiera de estos gurúes o estos santos o estos personajes no llega a ese estado a partir de los cuales es recordado. No llegó sin conflicto, sin tensión, sin una lucha consigo mismo que lo acompañó hasta la tumba. Entonces yo creo que siempre se atraviesa la noche oscura del alma. Siempre llegamos al infierno de Dante. Siempre hay que atravesar esa etapa para después ir al purgatorio. Exactamente. Interesante. ¿En qué etapa estamos ahora, no? Aquí cada uno está viviendo su propio infierno en su propia casa, según sus propias condiciones, y no es fácil, porque se vive día a día, hora a hora, minuto a minuto, no es un ciclo permanente. Así es. Bueno, Eugenio, vamos a ir cerrando esta conversación, que me encantó. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a ti. No sé si tienes algún objeto a mano para, si quieres enviarle un mensaje a la comunidad nuevamente que nos está escuchando en este momento. Un objeto. Esto tengo que lo que me... ¿Y eso podría ser parte de un mensaje? No, si no cerramos No. Con las palabras. Que nos cuidemos, que cuidemos a los demás que nos rodean, porque hemos confirmado en estos días que el bienestar de los demás es nuestro propio bienestar. Y esto vale muchísimo también para la felicidad. No hay nada que nos produzca a nosotros más felicidad que la felicidad de otros. Y es por eso, por ejemplo, que los niños son una fuente tan importante de felicidad. Así es. Así que los que estamos criando en casa, también nutrirnos de la crianza y de la no tanta exigencia que para todos no es fácil sobrellevar. Las emociones también son parte importante de este estar, ¿no? Y de la felicidad de alguna manera. Todo relacionado. Así que bueno, muchas gracias, Eugenio. No, gracias a ti. Gracias, comunidad, nuevamente. Gracias. Lunes, miércoles y viernes entre las 2:30 y la 1:30 en Radio Lab Chile, nuevamente tu programa de desarrollo personal.